Menos mal ese gobierno ya se va. Lo racista y así no se les va a borrar. Por supuesto que tenemos que defender a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Desafortunadamente han pasado personas nefastas, como el legislador que antecedió en la palabra, que en vez de defender a las Fuerzas Armadas, siendo cachiporrero de un ministro que es el que ha propiciado todos los actos de violencia a infancias racializadas y empobrecidas del país. Gracias a Dios el pueblo ecuatoriano lo puso donde lo tenía que poner, en el tacho de la basura. Señora Presidenta, importante que se traiga este punto. Justamente el 23 de diciembre pedí a través de una resolución presentada que se trate y se fiscalice el tema de los 4 chicos de las Malvinas. Y aquí hay muchas cosas que se han dicho y que parece que no tuvieran interés e importancia. En el mismo proceso judicial que se siguen contra estos 16 malos servidores de las Fuerzas Armadas, asesinos, porque nadie aquí puede manchar la honra de una institución como las Fuerzas Armadas por las acciones que han cometido ciertos funcionarios, asesinos, porque no han podido probar en el ámbito jurisdiccional, en la justicia, que los chicos tenían vinculación con ningún grupo de delincuencia. ¿Dónde hay un parte policial que pruebe que los chicos fueron tomados presos o detenidos por lo que quisieron sí instaurar el gobierno que Lucio Gutiérrez defiende, al ministro que defiende? Que hayan demostrado que los jóvenes tenían algún vínculo. No lo han podido demostrar. Lo que sí ha quedado claro es que utilizaron todo el poder de la justicia para amedrentar a las familias, para amedrentar a defensores de los derechos humanos, para que un caso tan terrible como este quede en la impunidad. No, aquí no se olvida, ni perdón ni olvido. Y nuestro abrazo y nuestra solidaridad a los padres. Hoy los veíamos aquí. Sí, mírenlos. Gente sencilla, gente humilde. Sencilla y humilde, que seguramente si no hubiéramos traído a debatir este tema aquí, hubiera quedado en la impunidad, porque en este país hasta la justicia es selectiva. Si eres negro, pobre, y vives en un barrio racializado y empobrecido, pues no hay justicia. Para el cachiporrero del ministro Lofredo, qué vergüenza para las Fuerzas Armadas haber tenido una persona como usted allí. Cachiporrero, ¿no escuchó acaso que de los 27 desaparecidos, sí, lo dijo aquí la delegada de la Defensoría del Pueblo, de las 27 desapariciones forzadas, 10 son de mi provincia? Por eso no le puedo permitir que aquí intenten desviar algo que evidentemente tiene la mano del ministro Lofredo y la política pública dirigida por este gobierno. Hay que recordarle a Lofredo, a ese funcionario, una vez más, que el poder es efímero y que ese cargo no lo tendrá siempre. De aquí a mañana será desprotegido de un plumazo, como ya ocurrió con Palencia, que dicho sea de paso, la misma que fue a presentar una acción para bajarse justamente el habeas corpus que le habían entregado a las familias. Eso no se olvida, eso no se olvida. Para lo que sí es cierto y seguro, que a pesar de todas las trabas y leguleyadas que se inventaron y que coluden en contra de la justicia, tampoco es para siempre. Recordarle a Lofredo y a todos los investigados y procesados por la Fiscalía que el artículo 80 de la Constitución de la República dispone que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, de guerra, desaparición forzada de personas, presión a un Estado serán imprescriptibles, no prescriben. Van a tener que responder. Ninguna de estas cosas será susceptible de amnistía. El hecho de que una de las infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal superior al que lo ordenó, ni al subordinado que lo ejecutó. El ministro Lofredo, que lo recuerde, que como servidor público es el responsable por cualquier abuso que se hubiera cometido en el ejercicio de las facultades y competencias durante la vigencia del apoyo excepcional, complementario, proporcional y fiscalizable que se hayan dado en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Y en este caso claramente se evidencia que 16 miembros de las Fuerzas Armadas no actuaron bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y racionalidad. Es su responsabilidad garantizar y controlar que todos los militares que están en las calles hayan tenido una capacitación y formación en derechos humanos. Y esa sí es responsabilidad de Lofredo, asambleísta y fue presidente de la República. Recordarle al país que existen 27 desapariciones forzadas en el contexto de esta supuesta guerra contra las mafias. De esos 27, 10 son de tu provincia.
Polanco, ya te fuiste. Finalizó su tiempo, asambleísta. Termino, señora presidenta. Me pregunto, ¿qué están haciendo el Estado ecuatoriano por estas 27 familias y para cumplir con las medidas cautelares por las desapariciones? ¿Qué está haciendo Tanca? Esa es otra de las que se gana la plata y el sueldo y ha desaparecido en estos casos. Ni perdón ni olvido. Un gobierno de doble moral como el de Noboa, que por un lado sus ministros dicen que van a brindar facilidades para esclarecer los hechos, pero por otro lado, señora presidenta, presentan apelaciones al habeas corpus alegando que no hay existencia de desaparición forzada. No van a poder quitarse el cuerpo de los hechos que los persiguen todos los días. Vamos a seguir persiguiendo justicia, reparación y no repetición, porque no son sus hijos, son los hijos de las madres pobres de este país. Son los hijos de las madres empobrecidas. Han racializado nuestras infancias y no es casualidad. Y con esto concluyo, porque no es una problemática del Ecuador. Brasil está pidiendo justamente a las Naciones Unidas que incorpore un ODS adicional. ¿Saben de qué se trata ese ODS? Tratar los temas de discriminación por condición de raza. Porque en este país, pero también en la región, están a gente negra, porque viven en sectores empobrecidos, porque el Estado no les da oportunidades y como no hacen su trabajo, prefieren perdón ni olvido, señora presidenta. Por eso apoyo la moción para que este informe sea votado y que quienes cometieron, porque sí, presidenta, no salieron, pero alguien les dio la orden y el responsable político es Lofredo. Ni perdón ni olvido. Muchísimas gracias, señora presidenta. Definitivamente lo que pasó en la tragedia de las Malvinas con Josué, Ismael, Saúl y Steven es una tragedia que nos duele a todos y que nos conmociona a todos en calidad de ecuatorianos. Y aquí queremos ser claros, como bancada ADN también queremos justicia y exigimos que se haga justicia, venga de donde venga el crimen. Eso que no quede duda. Y como lo ha dicho el presidente Daniel Noboa, si existen responsables, que caiga todo el peso de la ley con quienes son culpables, sin contemplaciones. Pero hay algo que no podemos permitir, y me perdonan si lo tengo que exponer en el Pleno. Que se utilice una tragedia para hacer campaña política. Que se utilice el dolor de las familias para causar revictimización. Porque la revictimización también es obligar a las víctimas a relatar múltiples ocasiones su testimonio. Eso también es revictimización y lo hemos visto y lo hemos presenciado el día de hoy en el Pleno. Por lo tanto, aquí tenemos que serle frontal al pueblo ecuatoriano. Hay quienes queremos justicia, quienes queremos seguridad en el Ecuador y quienes solamente quieren hacer un show político. Desacreditar a las Fuerzas Armadas, deslegitimar el rol de las fuerzas del orden en nuestro país. Eso es injusto. Son ellos quienes están luchando todos los días, poniendo su vida en riesgo y en peligro para salvar la nuestra. Así que no vamos a permitir que quieran poner al Ecuador como enemigo de las Fuerzas Armadas. Los enemigos son otros. Los enemigos son el crimen organizado y el crimen organizado transnacional. Por eso el día de hoy la bancada de la Asamblea, la bancada ADN propone que se investigue mucho más allá. No creemos que debemos analizar esta situación como un caso aislado de violencia y de tragedia, sino que se investigue cuáles son las verdaderas causas del origen de la violencia y de la escalada de inseguridad que ha tenido nuestro país. Porque no es de la noche a la mañana que el Ecuador le abrió las puertas a las mafias, que legalizó las pandillas, que expulsó la base militar de Manta y crecieron la trata de personas y las muertes violentas no determinadas. No es de la noche a la mañana que se impuso una tabla de que tiene sumergidas generaciones enteras en adicción, que luego son captados por las mafias para cometer microtráfico, sicariato y demás delitos. Creo que vale la oportunidad, ya que estamos debatiendo sobre seguridad y sobre violencia, y hacemos el pedido, la solicitud a la proponente de la resolución, que se incluya en esta resolución, que se investiguen las causas de la violencia en el Ecuador, y además que nos permita como Asamblea hacer recomendaciones para poder afrontar este problema. Esa comisión que debe crearse, una comisión ocasional para investigar la violencia, tiene que darle cuentas y rendirle cuentas al país de cómo es que la violencia ha escalado tanto en los últimos años y que realmente seamos frontales con cuál es la situación del crimen organizado transnacional en nuestro país. Finalmente, señorita presidenta, creo que nadie está por encima de la ley y quienes tengan la responsabilidad deberán responder ante la justicia. Pero una cosa, no dejen que usen el dolor para ganar votos. Eso es inmoral y antiético. Gracias. Hoy alzo la voz en este pleno para recordar nombres que muchos han querido borrar e incluso arrancar de la memoria colectiva de este país. Nombres que siguen resonando en el corazón de sus padres, de sus familias, su barrio y su país, que clama justicia y verdad.
Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina. Niños de entre 11 y 15 años de edad, que el 8 de diciembre del 2024, como cualquier otro día, salieron a jugar un partido de fútbol junto con otros amigos en el sur de Guayaquil. Pero lamentablemente jamás regresaron a su hogar. Fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por ciertos integrantes de las fuerzas militares, que en lugar de proteger, traicionaron su deber, vulneraron su derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. No podemos olvidar estos nombres, especialmente en un país, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se han registrado 27 víctimas de desaparición forzada, de los cuales 9 son menores de edad. Son estos datos que debería preocuparnos a todos y nos debería mover la conciencia para trabajar por los niños, por los jóvenes. Estos niños no eran criminales, no eran una amenaza para la sociedad, eran niños racializados que nacieron en barrios populares y empobrecidos, barrios que el Estado ha abandonado y que la sociedad ha terminado estigmatizando. Fueron sentenciados sin juicio, condenados por su origen, castigados por su pobreza, como somos también los pueblos indígenas, igual los pueblos afroecuatorianos. Estos hechos nos lleva a una pregunta urgente: ¿qué clase de gobierno es aquel que no puede garantizar el derecho más básico de todos, el derecho a la vida? Si el Estado ecuatoriano, su gobierno y sus instituciones han fallado en este principio elemental, ¿qué podemos esperar de los demás derechos? Reconocer el derecho a la vida como un derecho fundamental implica garantizar la existencia y desarrollo de todos los demás derechos. Es por ello que nuestra norma constitucional, en su artículo 45, es totalmente clara. ¿Y qué dice? Las niñas, niños y adolescentes gozarán de sus derechos humanos, además de aquellos específicos de su edad. El Estado debe garantizar su vida, su cuidado y su protección. El Estado también, igual, si revisamos la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿qué dice? Los estados deben hacer todo lo posible para asegurar la supervivencia y el desarrollo de la niñez. En la misma normativa, en el artículo 37, inciso B, prohíbe la privación arbitraria o ilegal de la libertad de cualquier niño. Si se recurre a la detención, esta debe ser el último recurso y aplicarse por el tiempo más breve posible. Eso dice uno de los instrumentos internacionales. Sin embargo, aquí se termina de inobservar todo, pese a que nuestro Estado se caracteriza por ser un Estado constitucional de derechos y justicia, y también tiene un principio del bloque de constitucionalidad, donde son los instrumentos internacionales los que deben primar frente a todo el resto. Esto también nos lleva a preguntarnos, finalizó su tiempo, asambleísta. ¿Cuántos niños más deben desaparecer? ¿Cuántas historias como las de Josué, como las de Ismael, como las de Saúl, como las de Steven o como la de los hermanos Restrepos necesita este país para que despertemos? No podemos permitir que estos crímenes queden en el olvido. No podemos seguir normalizando la impunidad. No podemos seguir contando historias de dolor. Por eso es nuestra responsabilidad apoyar y aprobar este informe, porque no nos merecemos seguir viviendo un Estado fallido. Necesitamos un Estado que responda y que atienda a todos los sectores sin discriminación. Muchas gracias, presidente. ¿Tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado
especialista en derecho de propiedad intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.